Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, comunidad UNOSI, bienvenidos abogados que nos acompañan y a todo el público en general que les interesa estos temas de derecho. Nuevamente, esta casa, Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, abre las puertas para llevar a cabo una videoconferencia bajo esta temática de capacitación constante. Les pedimos, por favor, los que puedan, los invitamos para que sigan compartiendo este video que estamos llevando a cabo en vivo para que muchas personas se beneficien. Hoy tenemos el gusto, el placer de contar con una excelente ponente, una gran amiga también de esta casa de estudios, la maestra Anaid Campos Galindo. Ella es una invitada de honor. Maestra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi estimada maestra Ivonne, ¿cómo estás? Pues yo como muy contenta de la invitación y de estar contigo compartiendo. Muchas gracias, maestra. Pues bienvenida nuevamente. Yo voy a leer una breve reseña, porque créanme que la carrera de la maestra Anaid lleva muchos años, es una gran operadora de este sistema penal, pero solamente la voy a resumir a unas cuantas líneas. La maestra Anaid Campos Galindo es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Derecho con enfoque penal en la Universidad Tecnológica de México. Tiene diplomados en Justicia para Adolescentes y Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Es docente certificada por la CETEC, perdón. Cuenta con práctica profesional en juicios orales en la Suprema Corte de Justicia del Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta con certificaciones en técnicas de litigio oral, interrogatorio y contrainterrogatorio. Participa en la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías y defensores públicos en distintas instituciones y escuelas del país, en materia del sistema penal acusatorio. Es litigante en materia penal, en sistema acusatorio, justicia para adolescentes, así como en la materia administrativa. Ha colaborado en diversas instituciones, entre ellas la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los órganos político-administrativos Benito Juárez y Azcapotzalco. En la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente desarrolla actividades dirigidas a la investigación de la ciencia procesal penal e impartición de clases sobre el sistema penal acusatorio. Créanme que esta breve reseña de su currículum es eso, es una breve reseña porque la maestra Anaid tiene una carrera profesional y académica bastante amplia. Podríamos dedicarlo más de una hora en leer todas las actividades que lleva a cabo. Maestra Anaid, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias, estimada Ivonne. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que nos ocupa, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la cadena de custodia. Justo platicaba con la maestra Leiva sobre que el tema es como muy amplio, muy vasto, pero bueno, vamos a tratar de hablar de manera general qué es la cadena de custodia, para qué sirve y en general cómo se estructura el procedimiento de cadena de custodia, ¿no? Bueno, pues podríamos empezar señalando qué es la cadena de custodia. Yo creo que el Código Nacional, en su artículo 227, establece una definición bastante concreta sobre en qué consiste la cadena de custodia, que es un sistema de control y registro de los indicios. Es decir, cuando nosotros contamos con un indicio encontrado en N cantidad de situaciones en un procedimiento de tipo penal, naturalmente estos indicios deben de tener un control estricto sobre la manera en que se han obtenido, quién los obtuvo, dónde, a qué hora. Si este indicio que va a ser utilizado en el procedimiento penal como medio de prueba, tiene que tener un procedimiento de cuidados, de responsabilidades para que se garanticen varias cuestiones. ¿Qué permite garantizar la cadena de custodia? Bueno, la cadena de custodia tiene un principio que se llama principio de mismidad,
también se conoce en ambos sentidos, y quiere decir que esto garantiza que los indicios que fueron inicialmente encontrados son los mismos que sirven como base para la elaboración de dictámenes periciales, para los medios de prueba de contradicción o de confrontación, sirven de base para que el juez valore los elementos probatorios que hayan resultado derivado de un indicio. Y este principio también, de alguna manera, trastoca los derechos y principios rectores de un debido proceso regulados por la propia Constitución, en el que nos dan certeza y seguridad jurídica, ¿no? Ese es básicamente el fin que percibe la cadena de custodia. Pero bueno, vamos a empezar a señalar qué es la cadena de custodia. Les decía, el artículo 227 del Código Nacional señala que es un sistema de control y registro que se aplica a un indicio, que ya saben que hay como diferentes acepciones sobre los elementos dependiendo de la etapa procedimental, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, que va a registrarse desde su localización hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Y aquí vamos a establecer que hay muchos supuestos. Por ejemplo, ¿en qué supuesto? Vamos a hablar de dos supuestos principales en los que podemos manejar la cadena de custodia y señalaremos, por supuesto, cuáles son los instrumentos jurídicos que la regulan, ¿no? Primeramente. Entonces, vamos a señalar, número uno, ¿a qué nos referimos con un sistema de control y de registro de este indicio desde su localización hasta que se ordene su conclusión? Por ejemplo, el primer supuesto que les voy a poner es una detención en flagrancia. Vamos a suponer que una persona del sexo femenino va caminando por la calle y un sujeto de sexo masculino pasa al lado de esta mujer y le arrebata la bolsa, ¿no? La bolsa de mano. Evidentemente esto sería la comisión de un delito, ¿no? Un delito de robo a transeúnte, o depende cómo lo va regulando cada código penal, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esta señorita ve a un policía y le dice al policía: oiga, ese muchacho que va corriendo ahí, ¿no? Vestido de rojo con pantalón de mezclilla, me acaba de arrebatar mi bolsa rosa, ¿no? En la que traigo todas mis pertenencias. Entonces, la autoridad policial se da la tarea de perseguir a este sujeto, ¿no? Por el señalamiento que hace precisamente la víctima, lo detiene, y una vez que lo hace la detención en flagrancia, porque hay un señalamiento directo de la víctima, y una vez que lo observan, etcétera, los policías encuentran que efectivamente trae anormalmente, ¿verdad?, una bolsa color rosa que regularmente pertenece a una dama, ¿no? Y hay un señalamiento directo de una chica que dice: esa bolsa me la robó este cuate, ¿no? Entonces, ¿qué hace la policía? Hace una inspección de su persona y le asegura la bolsa y su contenido, ¿no? Este es un primer supuesto en el que comienza la responsabilidad del operador del sistema de justicia de iniciar con el registro de la cadena de custodia. Como ustedes sabrán seguramente, todos los policías tienen la obligación de hacer un registro de las detenciones que llevan a cabo y de cualquier actividad detenciones delictivas a través de algo que se llama el informe policial homologado, ¿no? Es decir, el policía tiene que registrar que recibió una noticia criminal, en dónde, qué estaba haciendo él, cuánto tiempo tardó en llegar al lugar de los hechos y tuvo que haberlo corroborado, en este caso no, porque fue directo, ¿no? Entonces, sí fue por señalamiento establecer cuál fue la dinámica de la detención, la hora de la detención, ¿no? Y una vez que hace la detención, entonces empieza a hacer una serie de actos que ya se llaman actos de investigación, ¿no? Dentro de ellos, les decía, el mismo Código Nacional, en el artículo 268, autoriza a los policías para que en casos de detención en flagrancia procedan a realizar la inspección en la persona, que normalmente llamamos cacheo, ¿no? Que consiste en esta revisión superficial que hacen los policías a las personas detenidas con el objetivo de buscar o encontrar objetos o relacionados con el hecho delictivo, o algún objeto o indicio que pudiese generar un riesgo tanto para la propia persona que se detiene como para la persona, como para los mismos operadores, ¿no? Entonces a veces los registran y encuentran armas, etc. Bueno, en este caso este muchacho solo trae objetos personales, pero sí trae la bolsa, ¿no? Entonces, esta bolsa, que fue señalada por la señorita como de su propiedad,
se convierte en un indicio del hecho delictivo, ¿no? Es el objeto que dice la señorita que le fue robado. Entonces, tiene que hacerse un aseguramiento de ese indicio con el objetivo de ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, ¿no? Entonces, lo que hace el policía es una serie de registros. Dentro de ellos tendrá que señalar que detuvo a la persona en posesión de este objeto relacionado con el hecho delictivo y sobre ese objeto tendrá que realizar una cadena de custodia, ¿no? Ahora, ahí empieza. Eso es lo que llamaríamos el descubrimiento del indicio, ¿no? Ahí fue descubierto el indicio y entonces es puesto a disposición el sujeto junto con los indicios, con todos los formatos de cadena de custodia. Este formato de cadena de custodia debe señalar que el policía fulanito de tal, en fecha tal a tales horas, llevó a cabo el aseguramiento de ese objeto por estar relacionado con un número de carpeta de investigación y describirá el objeto, ¿no? Una bolsa de mano con tales características, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta bolsa tendrá, por supuesto, que ser debidamente embalada. Eso quiere decir que se tendrá que colocar en algún recipiente idóneo que permita garantizar que no se altere o pierda la eficacia probatoria de ese objeto. Entonces tendrá que ponerla, por ejemplo, en una bolsa de cartón, ¿no? Tendrá que sellarse, ponerse encima una etiqueta que describa en qué consiste lo que se encuentra adentro de ese material y por supuesto tendrá que acompañarse con su formatito de cadena de custodia. Por supuesto, el oficial de policía que hizo la detención y que encontró en posesión de la persona detenida ese objeto se constituye en el primer eslabón de la cadena de custodia porque él registra la cadena de custodia, señala fecha, hora, lugar en que llevó a cabo la obtención de ese indicio, en qué posición se encontraba ese indicio, ¿no? Y después va a establecer su nombre, firma, ¿no? Con el objetivo de que quede quede registrado. Por eso se llama sistema de control y registro, ¿no? Que ese indicio fue, descubierto a tal hora, en tal día, en tal lugar, en tales circunstancias y corresponde a una carpeta de investigación en específico. Ahora, una vez que este policía, que primero da aviso a la agente del Ministerio Público y le dice, detuve a una persona, voy para allá, entre otras cosas que tiene que hacer, por supuesto, de manera administrativa, lo presenta a la agencia del Ministerio Público correspondiente y ahí, por supuesto, alguien le tiene que recibir, por supuesto, al sujeto que está detenido y los documentos generados con motivo de su detención, dentro de los que se encuentra también la cadena de custodia de los indicios. Regularmente lo que ocurre es que un policía de investigación recibe el indicio, la cadena de custodia, porque el agente del Ministerio Público designa a un policía ministerial o de investigación para que continúe realizando las diligencias. Entonces, el policía se vuelve el segundo eslabón, ¿no?, de la cadena de custodia. Él recibe. Y entonces va a afirmar ahí que recibió en tal hora, a tal fecha y en tal lugar el indicio que le entregó la policía. Este, a su vez, por ejemplo, pues no se la va a quedar para sí mismo. A lo mejor habrá que hacer algún dictamen pericial sobre esos objetos que se encuentran registrados por esta cadena de custodia y a lo mejor lo mandan con un perito en materia de evaluación en el que va a establecer el monto de lo que vale las cosas que fueron sustraídas por el detenido a la víctima y entonces a lo mejor manda a realizar un dictamen pericial, ¿no? Y entonces se hace, por ejemplo, por decir un ejemplo, un dictamen en evaluación para saber el costo de lo que equivale lo robado. Y después, por ejemplo, el perito en materia de evaluación también, ¿no?, cuando el policía de investigación le da este indicio, entonces él lo recibe, ¿no? Entonces también en la misma hoja de cadena de custodia también se le llama como hoja de trazabilidad. Se establece ahí, por ejemplo, que quien lo obtuvo o quien lo aseguró, quien lo recibió, y en este caso ahora se le entrega al perito. Y el perito también tiene que registrar fecha, hora, lugar en que recibe, su firma. Y entonces, después cuando el perito ya termina de utilizarlo, va a decirle a la policía ministerial, oye, aquí te dejo, también a ti te voy a volver a entregar nuevamente el objeto, porque ya terminé de trabajar con él y es más, ya te doy también mi dictamen pericial. Y entonces el policía de investigación tiene que volver a recibir fecha, hora, lugar
firma, ¿no?, que recibió o nuevamente el indicio, y en este caso, como es un objeto de uso personal y a lo mejor ya no se va a llevar a cabo otro acto de investigación sobre el mismo, podría la señorita, la víctima, pedir que se le devuelva. Entonces el Código Nacional establece todo un procedimiento para devolverle, y cuando se le devuelve a la señorita el objeto, entonces ahí termina la cadena de custodia, ¿no? Entonces habría que señalar que esto a que se refiere que la autoridad competente, bueno, la autoridad competente será dependiendo de cada circunstancia en qué momento termina la cadena de custodia. Ese sería, por ejemplo, un lugar, digo, una situación en la que no se manejó todo el protocolo de manejo de un lugar de intervención, porque en estricto sentido aquí no hubo necesidad de hacer una intervención amplia. Sin embargo, vamos a hablar de otro supuesto de la cadena de custodia. La cadena de custodia también tiene un procedimiento mucho más complejo cuando encontramos un lugar a intervenir. Vamos a señalar que antes del año 2010 en México no teníamos un protocolo oficial de cadena de custodia, ¿no? Teníamos unos peritos, por supuesto, que habían cursado una carrera, diplomados, etcétera, pero bueno, no es que desconocieran, es que no aplicaban un protocolo de cadena de custodia, lo que generaba muchas dudas en los procesos y violaciones procedimentales. En el año 2010 se emite el primer protocolo que teníamos en México, el A2 de la Procuraduría General de la República, de la entonces Procuraduría General de la República, que era únicamente obligatorio para las policías y los fiscales de la federación, ¿no? Más adelante se han ido publicando en todo el país, cada entidad federativa ha publicado sus propios protocolos de cadena de custodia, y para lograr una homologación o unificación de los mismos se han creado algunos otros protocolos que son de observación obligatoria para algunas autoridades y otras no, como el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, ¿no?, que emitió el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, con el objetivo precisamente de apoyar a las policías a el llenado adecuado la ejecución adecuada del protocolo de cadena de custodia. Y acuérdense que también contamos con este informe policial homologado, que justamente para lo que sirve es para generar un buen control del manejo, bueno, de las detenciones y del manejo de evidencia en lugares o escenas de los hechos. Y también tenemos como un apoyo para todos los operadores del sistema, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, pero esto es con independencia de que cada entidad federativa cuenta con sus propios protocolos de cadena de custodia que regularmente emite las Fiscalías Generales del Estado a través de un acuerdo, y establece una serie de pasos a seguir cuando se tiene que hacer detenciones para la obtención adecuada y manejo adecuado de los indicios, y también, y ahorita vamos justo a este tema, cuando sí hay manejo de una escena de los hechos. Vamos a este segundo supuesto. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay un par de policías a bordo de una patrulla haciendo sus rondines de vigilancia, y de pronto reciben una llamada vía radio del C5, por ejemplo, de la ciudad, y entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Me están reportando anónimamente que en la calle tal, más o menos a tal altura, hay una balacera. Entonces te va a pedir que te presentes en el lugar, ¿no? Entonces la policía, al momento de recibir esta llamada, la primera obligación que tiene, conforme a este protocolo nacional de primer respondiente y la Guía Nacional de Cadena de Custodia, es lo primero que tienes que hacer es llegar lo más pronto posible al lugar de los hechos, ¿no? Y una vez que llegas al lugar, tienes que corroborar si es cierto que existen, para identificar, pues, cuáles son los riesgos reales que existen. Entonces, vamos a suponer que estos policías se trasladan en su patrulla hacia el lugar y encuentran, por ejemplo, que lo único que hay aparentemente es los indicios de que hubo una balacera, pero ya no está actualmente la balacera. Pero tenemos muchas cosas visibles, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente hay un par de cadáveres en el piso o personas aparentemente lesionadas, un montón de casquillos, sangre,
huellas de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la policía al corroborar que existe la noticia criminal es informarle inmediatamente a su superior jerárquico, a la gente del Ministerio Público, con el objetivo de que se inicie y se abra la investigación sobre el hecho delictivo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es el supuesto, llegan al lugar de los hechos y encuentran una escena del crimen, ¿no? Evidentemente aquí hubo un hecho delictivo. Ahora, para efectos del protocolo de primer respondiente se llama lugar de intervención. Sin embargo, criminalísticamente vamos a tener que se pueden llamar escenas del crimen y algunas los dividen en escenas del hecho y lugares de los hechos, porque ahí es donde se comete el hecho delictivo, como sería en este caso, y lugares del hallazgo cuando únicamente se encuentran indicios relacionados con un hecho delictivo, pero es evidente por la observación que no es el lugar en el que se cometió el delito. Por ejemplo, cuando encuentran típico, ¿no? Desafortunadamente en México se ha vuelto algo típico, encontrar una bolsa de basura en el interior con partes de un cadáver o un cadáver. En un basurero, por ejemplo, se analiza la escena y dicen, bueno, este no es un lugar de los hechos porque no hay elementos que permitan suponer que aquí se cometió el delito, sino que únicamente vinieron a botar aquí, por supuesto, estos restos de cadáver, desafortunadamente. Y eso lo convierte en un lugar del hallazgo. Pero en el caso que estamos trabajando sería el lugar de los hechos, ¿no? Hablaremos entonces del lugar de la intervención. Ahora, una vez que llegan al lugar de los hechos, lo primero, bueno, habrá que analizar o señalar que hay varios pasos a seguir en la escena de los hechos. Lo primero que tienen que hacer es procurar la preservación y protección de la escena de los hechos. Aquí habremos que señalar que hay diferentes tipos de lugares de los hechos. El caso particular que estamos hablando, como es un arroyo vehicular, es la calle, diríamos que es un lugar de los hechos abiertos porque no hay una estructura arquitectónica que establezca entradas y salidas del lugar. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es, para proteger y preservar el lugar, eliminar fuentes de peligro. Por ejemplo, si hay reporteros, si hay personas, transeúntes ahí, ¿no? Yo digo que los chismosos nunca faltan, ¿no? Entonces habrá que despejar el área para efectos de evitar que alguien ajeno a las personas que van a trabajar en la escena de los hechos o en el lugar el lugar de intervención ingresen al mismo, ¿no? Lo siguiente es delimitar el espacio en el que se va a trabajar. Obviamente a través de la observación se podrá analizar de dónde a dónde podríamos llegar a encontrar indicios y al menos criminalísticamente hablando se dice que tendríamos que empezar a hacer un acordonamiento del lugar de los hechos. Seguramente ubican que las famosas cintita amarilla, pero se puede hacer sin cinta amarilla con poner conos, vigilancia policial, etcétera, delimitar para que nadie ajeno al personal actuante pueda ingresar al lugar. Entonces, a esto le llamamos la protección y preservación. Entonces, eliminar fuentes de peligro y después empezar a delimitar la zona en la que se va a trabajar para efectos de evitar que cualquier persona ingrese al lugar, al menos que tenga algo que hacer en el lugar de los hechos. Se sugiere que se hagan dos acordonamientos. Un primer acordonamiento que justamente esté alrededor de los indicios y un segundo acordonamiento alrededor del primer acordonamiento que se llame zona de control para que ahí puedan permanecer las patrullas, las ambulancias, los servicios médicos, etc. En este caso, por ejemplo, bueno, los policías tienen necesariamente que llamar a los servicios de salud para efectos de que verifique si efectivamente las personas que se encuentran ahí están lesionadas o ya no están vivas, ¿no? Entonces vamos a suponer que hacen eso, llaman a los servicios de salud, se presentan y verifican, por ejemplo, que ya no están con vida. Todo esto se tiene que estar reportando por parte de los primeros respondientes, a sus superiores y a la gente del Ministerio Público, quien para este momento ya tuvo que haber mandado a los peritos y a los agentes del Ministerio de investigación para que lleven a cabo el seguimiento de la misma, ¿no? Entonces, esto se llama protección y preservación de la escena de los hechos. Eliminamos fuentes de peligro y protegemos la escena para que nadie pueda entrar. Lo siguiente que se debería hacer es fijar algo que se llama ruta de acceso o ruta única de acceso al lugar de los hechos. Esto quiere decir que los policías que están haciendo esta protección y preservación de los hechos mientras llega la autoridad ministerial tienen necesariamente que estar vigilando el lugar para efectos de que no se roben los cadáveres, nadie entre al lugar de los hechos a alterarlo, básicamente la idea es que no se altere el lugar de los hechos. Y
observar para ver si podemos identificar un lugar por el cual se podría transitar libremente hacia el centro de la escena de los hechos, sin que se alteren los indicios. Y esto se marca, ya sea por unas flechitas que traen los kits de criminalística, con lápiz, o simplemente a vista dicen, por aquí sí puedes pasar, ya vimos que aquí no hay indicios que se puedan alterar y por aquí puedes pasar, ¿no? Para efectos de que cuando ingrese el personal únicamente ingresen por un lado. Por eso se llama control, ¿no? Hay un control de la escena de los... Todo esto se va registrando en el informe policial homologado, por supuesto. Una vez que llegan los policías ministeriales y los peritos, entonces se llama, lo que se hace administrativamente es algo que se llama entrega-recepción de la escena de los hechos, es decir, el primer respondiente formalmente entrega a la policía de investigación y a los peritos la escena de los hechos. Entonces va a haber algún encargado ahí que firma, el primer respondiente se tiene que quedar ahí, porque tiene que seguir llenando también el informe policial homologado y brindar vigilancia perimetral en el lugar o en la escena de los hechos. Lo que sigue entonces es que los peritos ingresan a la escena de los hechos previa observación del mismo, con el objetivo de buscar indicios relacionados con el hecho delictivo que acaba de ocurrir, en el que evidentemente, desafortunadamente, es un homicidio de 2 personas, ¿no? Y alrededor hay muchos indicios. Entonces, lo que tiene que hacer el perito es aplicar algo que se llama metodología de búsqueda y localización de indicios. Existen diferentes tipos de metodologías dependiendo del tipo de lugar, por ejemplo, abiertos, cerrados, si son muy grandes, si son pequeños, etcétera. Y por mencionar algunos, por ejemplo, es el espiral, las cuadrículas, las líneas, el radial, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que aquí el perito decide aplicar una metodología de búsqueda de localización que se llama espiral. ¿Por qué se llama espiral? Pues porque fíjense bien que se llaman así las técnicas de búsqueda de localización, porque es la manera en que el perito busca y localiza los indicios a través de caminar por la escena de los hechos buscando precisamente indicios con una forma en particular. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta técnica o metodología de espiral. Entonces, hay varias formas de hacerse, pero vamos a pensar en esto, que el perito entra por la ruta única de acceso, se pone al centro del lugar de la escena de los hechos y empieza a caminar en dirección a las manecillas del reloj, en forma precisamente de espiral. Entonces el sujeto va caminando así alrededor de toda la escena de los hechos y cada vez que encuentra un indicio lo va marcando. La gran mayoría de los peritos reservan los 2 primeros indicios, en este caso para los cadáveres, por supuesto, ¿no? Entonces marca 1, 2 y a partir del centro empieza a marcar los demás indicios que va encontrando y va a abarcar cada espacio de la escena de los hechos establecida por el acordonamiento y marcará todos los indicios que encuentren en la escena de los hechos, ¿no? Una vez que están identificados los indicios, regularmente se utilizan unos marcadores que traen números o letras. Esto es indistinto, ¿no? Algunos traen hasta 1.1, 1. Etcétera, ¿no? Bueno, no importa. Lo importante es que queden marcados e identificados los indicios con un numerito. Una vez que ya están marcados estos indicios, lo que sigue es que se fijen los indicios, ¿no? Ahora, la fijación, vamos a señalar que las principales utilizadas son de 2 tipos, ¿no? 3 tipos. La fijación fotográfica, la fijación escrita y la fijación planimétrica. La fijación fotográfica básicamente consiste en la toma de 3 tipos de fotografías. Las fotografías panorámicas, las fotografías medianas y las fotografías de acercamientos y grandes acercamientos. Una fijación fotográfica panorámica permite establecer la ubicación de la escena de los hechos. En este caso, como es un lugar abierto, es una calle, el perito en fotografía tiene que buscar ubicar la escena de los hechos, por ejemplo, cuáles son las entrecalles, la dirección. Entonces vamos a suponer que el perito va y toma fotografía, por ejemplo, del nombre, de la nomenclatura de la calle, de las casas enfrente del número 25, por ejemplo, de la calle tal, ¿no? Las entrecalles. Entonces tiene que hacer una fijación fotográfica que permite identificar dónde se encuentra ubicada la escena de los hechos. Después de esto, ya están marcados los indicios, entonces lo que hace se llaman fotografías medianas, es decir, toma fotografías de la escena de los hechos con los indicios ya marcados y esto permite establecer dimensiones de la escena de los hechos, la distribución de los indicios,
y, por supuesto, la ubicación y colocación de los mismos dentro de la escena de los hechos, para finalmente proceder a tomar la fotografía de cada uno de los indicios. Vamos a suponer que en el caso en el que estamos trabajando, encuentran 30 indicios. El perito marcó 30 indicios, ¿no? Entonces, el perito fotógrafo tiene que tomar una foto, por lo menos una foto, de cada uno de esos indicios. La literatura en materia criminalística nos señala que cada fotografía debería señalarse, por ejemplo, dónde se encuentra el norte para identificar la ubicación del indicio. Número 2, tendría que tener el numerito. Cada fotografía de cada uno de los indicios tiene que tener su numerito para que sepamos cuál es el número de indicios que se está fotografiando. Y número 3, tener un medidor, es decir, un testigométrico también se le llama, que consiste en que una escuadrita que mide ancho y largo, o por lo menos alguna forma de medición que establezca más o menos el tamaño del indicio que se está marcando, ¿no? Entonces, es muy común, seguramente algunos ya han visto carpetas de investigación, que por ejemplo se establece de dónde a cuánto mide, ¿no? Y el perito cuando hace la descripción dice, de tal punto a tal punto mide tantos metros y de tal punto que se encuentra a distancia tal, ¿no? Entonces, esas fotografías que ustedes ven, así se llaman acercamientos, y existen otras fotografías que son grandes acercamientos en los que, por ejemplo, vamos a establecer que el cadáver, por ejemplo, a lo mejor trae una lesión particular, por ejemplo, trae en la sien a lo mejor trae un impacto de arma de fuego, entonces se puede tomar una fotografía adicional al mismo cadáver y ese se llama gran acercamiento, ¿no? Entonces, una vez que han quedado debidamente fijadas, fotografiadas cada uno de los indicios en estos 3 niveles que les estoy contando, decimos que está fijada la escena de los hechos fotográficamente. También se puede hacer a través de videograbación en el mismo sentido, tomas panorámicas, tomas medianas, acercamientos y grandes acercamientos de cada uno de los indicios, y también se puede fijar por videograbación, ¿no? Después de haber quedado fijado, también se hace una fijación escrita. El mismo informe policial homologado contiene un espacio en el que se establece que se tendrá que hacer ahí un inventario de todos los indicios encontrados. Les decía, en este caso encontramos 30 indicios, entonces tiene que haber una listita de 30 indicios y por ejemplo, número 1 tiene que corresponder, por ejemplo, corresponde a un cadáver de sexo masculino, ¿no? Cadáver de sexo masculino, características, condiciones, etcétera, y se tendrá que establecer las principales características del mismo. Y entonces es el 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, hasta que termine de describir el perito. Los 30 indicios que marcó deben de corresponder, por supuesto, con las fotografías, ¿no? Y con el número asignado. Entonces, los indicios se van a ir registrando en el orden en que fueron marcados por el perito y serán descritos. Y esto garantiza, por supuesto, en el procedimiento que un indicio tiene identidad con el que trabaja el perito, con el que trabaja otro perito, con el que se hace una fijación, etc. Y después de la fijación escrita, les decía, ahora también se está trabajando afortunadamente bastante con la fijación planimétrica, que, bueno, consiste en la realización de un plano con medidas exactas representadas gráficamente a escala, que permiten identificar la ubicación de los indicios en el lugar de los hechos a través de algunas técnicas que algunas se llaman angulación, otra triangulación, etcétera. Pero permiten identificar de una manera muy precisa la ubicación de los indicios y su relación con otros, y a veces se mandan a hacer dictámenes periciales en materia de planimetría forense para establecer la ubicación exacta de un indicio y, por ejemplo, la trayectoria de un disparo de arma de fuego, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando estos se incrustan en paredes o en objetos como carros, etcétera, ¿no? Para ver cuál es el trayecto del misil, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ocupaciones para la planimetría. Una vez que ha quedado fijada la escena de los hechos, entonces ahora sí
el personal actuante, los peritos en criminalística regularmente, o las policías con capacidades para procesar una escena de los hechos, lo que sigue es levantar la escena de los hechos, levantar los indicios. Es decir, una vez que ya están fijados, ya sabemos cómo estaba al momento de llegar, etcétera, entonces ya podemos proceder a hacer el correspondiente levantamiento de los indicios, ¿no? Esto es a través de, vamos a señalar que son 3 procesos. Número 1 es levantarlos tal cual del suelo o de donde se encuentren los indicios. Número 2, hay que hacer un embalaje del indicio. Y número, embalaje y etiquetado, que también se llama. Y siguiente, vamos a hacer el llenado del formato correspondiente de la cadena de custodia por cada indicio. Pero vamos a empezar primero por el levantamiento. ¿En qué consiste el levantamiento? Todo dependerá del tipo de indicios que se encuentren. Por ejemplo, hay indicios que pueden levantarse con las manos cubiertas con guantes, ¿no? Por ejemplo, pero hay indicios que necesitan levantarse con pinzas, algunos con telas para absorber, algunos con espátulas, algunos con brochas, etcétera. Entonces, sí vamos a tener muy claro que para poder mover el indicio de donde se encuentra en esa posición en la que se encontró, habrá que identificar el tipo de indicios para hacer su recolección correspondiente. Entonces, básicamente implica la utilización de cualquier técnica y material adecuado para que al momento de levantar el indicio de donde se encuentra originalmente, al menos en la escena de los hechos, no pierda su calidad probatoria, que no se altere o se pierda esa calidad por un mal levantamiento, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que señalar que cada uno de los indicios se levantan de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a levantar sangre por absorción, entonces la tela de algodón, se toma un pedazo de tela de algodón con guantes, por supuesto, por parte del perito, absorbe la sangre líquida, la seca, y después sigue el embalaje, ¿no? ¿Qué es el embalaje? Bueno, el embalaje primero tenemos que señalar que busca o tiene por objetivo proteger el indicio de forma que cuando sea trasladado hacia los laboratorios criminalísticos a los que corresponda ir, por ejemplo, en este caso pensemos en la sangre que les estoy señalando que se absorbió en tela de algodón, se secó y se guardó en una bolsita de cartón, por ejemplo. Es lo que garantiza el embalaje es que se pueda trasladar adecuadamente y no se altere el indicio, no se pierda su calidad y llegue sano y salvo al laboratorio criminalístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería química para identificar la sustancia, para identificar si es sangre, si corresponde a ser humano, el tipo de sangre, etcétera, etcétera, y luego las de correspondencia, ¿no? Y entonces, se hace el levantamiento del indicio utilizando material especial, una técnica especial, y se envuelve en por eso se llama embalaje, se embala en un lugar, a través de materiales adecuados para que se asegure que al ser trasladados van a llegar bien, sin alterarse, sin perderse en su calidad probatoria. Una vez que han sido embalados, entonces se les pone una etiquetita para identificar el contenido. Obviamente la etiqueta debe de corresponder al número de indicio y la descripción del indicio que ya se hizo por escrito, y de cada indicio, cada embalaje que contiene cierta cantidad de indicios va acompañado por su respectivo formato de cadena de custodia para que vaya acompañando al indicio todo el tiempo, ¿no? Entonces, una vez que ha sido levantado el indicio, ha sido embalado con el material adecuado para que no se pierda, regularmente se sugiere que se pongan o se coloquen todos los indicios relacionados en una carpeta de investigación en un espacio adecuado, regularmente cajas, por ejemplo, una caja de cartón como la que ocupamos para los documentos, y se acomoden ahí de manera que no se vayan a alterar, romper, etcétera, salvo que requieren una calidad específica o un cuidado específico, y se trasladen juntos así con el número de carpeta de investigación y los datos de la investigación del caso, de manera que cuando se trasladen no se afecte su identidad, que no se afecte su calidad, etcétera, ¿no? Y lo que sigue entonces, después del levantamiento, el llenadito de la etiqueta, el formato de cadena de custodia, es hacer el traslado de los mismos a donde corresponda. Regularmente, todo este material se va a trasladar
a la agencia del Ministerio Público, donde también regularmente recibe la policía de investigación. En algunos lados siguen recibiendo los agentes del Ministerio Público, son los menos. La gran mayoría está recepcionando directamente la policía de investigación y en algunas que son más prácticas, directamente los mandan a los laboratorios criminalísticos o a la bodega de evidencia, dependiendo de lo que planeen hacerse con esos indicios, ¿no? Y entonces, ahí empieza la trazabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el perito hace el levantamiento de los indicios, pero se los entrega al policía de investigación para que los traslade. Entonces, el perito firma como primer eslabón de la cadena de custodia que él hace el levantamiento de los indicios en la escena de los hechos, porque los localizó en la misma, señalará la descripción de cada uno de los indicios y el agente de policía de investigación que va a hacer el traslado firma de recibido. Cuando se lo lleva al laboratorio de criminalística correspondiente o a la bodega de evidencia, quien se lo reciba tiene que firmar. Si cambia de mano, tiene que firmarse siempre. Cada uno de los indicios va a tener un fin distinto, ¿no? Por ejemplo, hay indicios que pueden ser devueltos a sus dueños. Hay indicios que pueden terminar siendo destruidos, por ejemplo, porque pueden generar contaminación o, por ejemplo, cuando se aseguran droga o se aseguran piratería, etcétera, regularmente se procede a su destrucción. En algunos casos, algunas armas también se destruyen, etcétera. Entonces, habrá que identificar que por cada tipo de indicio van a tener un destino distinto tanto en los laboratorios criminalísticos como en las instituciones, dependiendo de los tipos de indicios, ¿no? Por ejemplo, también el cadáver, ¿no? El cadáver también se levanta de la escena de los hechos. Regularmente asiste un perito que va de parte de los semejos o los anfiteatros, hacen el levantamiento del cadáver, lo embalan. Lo adecuado sería tener las bolsas de embalaje, estas bolsas negras de material de una lona especial que traen un cierre bastante amplio para poder meter ahí el cadáver, trasladarlo de manera que cuando se traslade no se pierdan indicios que puedan estar adheridos a zapatos, ropa, uñas, cabello, etcétera. Y se traslada, por ejemplo, el cadáver, por ejemplo, no se traslada a la agencia del Ministerio Público, sino se traslada directamente a donde está el perito médico forense, no sé cómo, anfiteatros o servicios médicos forenses, servicios periciales, no sé cómo le llaman dependiendo cada entidad federativa. Y ahí, por supuesto, se practica la necropsia. Entonces, el perito hace la necropsia de ley y emite su dictamen pericial. Se tienen que hacer todos los trámites para la devolución de los cadáveres a las personas, el reconocimiento del cadáver de los familiares, etc. Entonces, todos estos trámites complicados, ¿no? Pero siempre se va a manejar la cadena de custodia para establecer. Por ejemplo, si el cadáver se devuelve a los familiares para que estos puedan inhumar el cadáver, pues obviamente también ahí concluye la cadena de custodia cuando pues ya se devolvió a los familiares y ha sido inhumado bajo los ritos personales de cada familia, ¿no? Entonces, sí habríamos que señalar que básicamente esto que les estoy explicando es el procedimiento de cadena de custodia de manera muy, muy somera, con la menos información desafortunadamente porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero en general esto es la cadena de custodia. Por eso les decía que cuando leemos el artículo 227 del Código Nacional que nos dice que es un sistema de control y registro que se aplica al indicio desde su localización, descubrimiento, portación, hasta que la autoridad competente determina su conclusión, es acertado, porque básicamente en eso consiste, en que se tenga precisamente un control a través de registros de cómo encontré, cuándo lo encontré, dónde lo encontré, quién lo encontró. Está la firma de quien lo encontró. Posteriormente, si pasa a manos de un perito, tengamos claro qué momento lo recibe el perito, a qué hora, dónde lo recibe, para qué lo recibe. Y, por ejemplo, si termina la bodega de evidencia, pues también identificar en qué momento el perito ya no lo tuvo en su posesión y pasa a manos de otra persona hasta que la autoridad determine qué va a pasar con esos indicios, ¿no? Algunos indicios
los conserva, por ejemplo, la bodega de evidencias para poderse utilizar como medios de prueba material en la audiencia de juicio oral. Y hasta ese momento es cuando se determina qué se va a hacer con ellos, si se van a desechar, si se van a destruir, si se van a devolver, etcétera, etcétera. Entonces, cada indicio tendrá un tratamiento distinto por su naturaleza, naturalmente. Ahora, entonces también la cadena de custodia sirve para establecer un sistema de responsabilidades, ¿no? Es decir, además de que garantiza, por supuesto, al gobernado que vive o sufre el proceso penal, que se basa, por supuesto, en investigación basada en productos de estos indicios, pues esto le genera, por supuesto, certeza, ¿no? Hay una certeza. Imagínense ahora que se hace una investigación y no se registra algo en la cadena de custodia, y entonces ahora resulta, ¿no?, que se está diciendo que se encontró algo que no fue registrado en la cadena de custodia. Bueno, es dudable completamente siquiera la existencia de ese objeto, instrumento, etcétera, sustancia que dicen que fue encontrado cuando no se hizo un registro de cadena de custodia. Desafortunadamente a veces ocurre, ¿no?, en una investigación. De manera personal me ha tocado ver carpetas de investigación en las que se ha señalado, por ejemplo, que se encontraron objetos relacionados con el hecho delictivo, pero nunca se hizo la cadena de custodia. Entonces uno diría, ¿y entonces de dónde salió?, ¿no? Para eso sirve la cadena de custodia, ¿no?, para tener esta certeza de dónde, cómo, quién, ¿no?, etcétera. Y bueno, por otro lado, el tema de las responsabilidades, ¿no? Ahora, aquí es importante señalar esta parte. ¿A quién le corresponde la obligación de realizar la cadena de custodia? Pues a los operadores del sistema, peritos, policías, encargados de la bodega de evidencia, algunos agentes del Ministerio Público, les decía, todavía siguen haciendo como recepción de mero trámite para poderlo entregar a otra autoridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante no es quién lo reciba, sino que quien lo reciba lo registre que lo tuvo en sus manos y de qué momento a qué momento tuvo en sus manos este indicio y qué se procedió a hacer con el mismo, de manera que esto genere esta certeza. Ahora, entonces, ¿quiénes son los obligados? Pues las autoridades, ¿no? Los particulares no estamos obligados a la cadena de custodia. Ahora, esto no quiere decir que los particulares no podamos aportar, por eso también el 2017 señala no nada más localización y descubrimiento de un indicio, sino la aportación. ¿Cuántas ocasiones, por ejemplo, es la misma víctima o los mismos abogados los que aportan indicios al procedimiento? Ejemplo, yo tengo un circuito cerrado de vigilancia en mi domicilio, y si ocurriera un incidente y yo pudiera otorgar esta información para el esclarecimiento de un hecho, lo puedo hacer, por supuesto. Entonces, a lo mejor le pido al Ministerio Público que mande a su perito, que sustraiga la información de mi equipo para que pueda utilizar esto. Entonces, ahí, por ejemplo, el perito hace su cadena de custodia señalando dónde, se lo aportó quién, etcétera. Entonces, pero realmente el que hace la cadena de custodia es un policía de investigación, un perito, etcétera. Entonces, los responsables de la cadena de custodia son, como dice el Código Nacional en el artículo 228, aquellos quienes en cumplimiento de las funciones propias de su actividad tengan contacto con los indicios, ¿no? Y por otro lado, también nos habla de qué pasa cuando estos indicios se pierden o se alteran, ¿no? Porque de pronto es extraño, pero pasa, ¿no?, que en algún caso se pierden los indicios, ¿no? Desde pronto desapareció algo en los indicios. Bueno, para eso también sirve la cadena de custodia, para ver. Y entonces, ¿quién era el responsable del cuidado? Por eso se llama custodia, ¿no? Cadena de custodia, ¿no? ¿Quién era el encargado de custodiar, de cuidar ese indicio? Porque si se perdió mientras estaba bajo la custodia de alguien, pues el responsable de que se haya perdido, pues era ese alguien que tenía la obligación de custodiar, ¿no? Y por otro lado también puede ser que los indicios se alteren. Vamos a suponer que hay un mal levantamiento del indicio y entonces cuando llega a la escena al laboratorio criminalístico, el perito dice, la muestra fue mal tomada y por lo tanto no sirve ya no tiene utilidad.
¿no? Bueno, también podría ver si hay alguna responsabilidad ahí, o si en el traslado algo ocurrió y se alteró el indicio por no haberlo embalado adecuadamente, por no haberlo trasladado adecuadamente, etcétera. Bueno, también hay una serie de responsabilidades, ¿no? Ahora, esto es, por supuesto, la obligación que tienen las autoridades para poderlo llevar a cabo. A mí como abogado, ¿para qué me sirve? Pues esto, ¿no? Nos da certeza para identificar en qué momento se encontró, analizar, por ejemplo, los formatos correspondientes y verificar si contienen toda esta información, si efectivamente fue registrado adecuadamente, etc. Y el informe policial homologado es bastante útil para los abogados defensores para establecer lugares, distancias, para establecer ciertas circunstancias que nos pueden dar pie, por ejemplo, para identificar cuando hay una mala detención, cuando hay un mal procesamiento de un indicio, etcétera, y por supuesto hacerlo valer en el momento procesal oportuno, que puede ser incluso desde la misma vinculación a proceso, en algunas ocasiones hasta en la calificación de la detención, en la etapa de intermedia para la exclusión de medios de prueba e incluso en la audiencia de juicio alegar algunas cuestiones relacionadas con algunas situaciones irregulares que se puedan llegar a presentar en el desarrollo de esta cadena de custodia, ¿no? Entonces, bueno, esto es en general lo más relevante de la cadena de custodia. ¿Qué es? Ya vimos, es un control, perdón, es un sistema de control y registro que se aplica a los indicios, desde que estos son encontrados, descubiertos o aportados, hasta que la autoridad determina su conclusión, y ya vimos que hay muchas maneras de concluir. Por otro lado, el objetivo de esta es, por supuesto, identificar claramente dónde, a qué hora, quién lo encontró, cuál fue su estado, cuáles fueron las condiciones de su recolección, preservación, empaque y en qué lugares ha estado el indicio para identificar tener este principio que les decía, el principio de mismidad o mismicidad, como lo quieran llamar, algunos lo llaman de manera indistinta, y por supuesto identificar que hay una responsabilidad por parte de los servidores públicos de llevar a cabo. Ahora, ¿qué garantiza? Ya habíamos señalado, garantiza y da, primero, certeza jurídica y, por supuesto, seguridad, ¿no? Entonces, va encaminada hacia allá el tema de la cadena de custodia, ¿no? Y ya también señalamos que, bueno, un mal procesamiento, una mala intervención podría dar lugar a alguna responsabilidad, principalmente administrativa, por parte de los operadores del sistema que hagan un mal manejo de la evidencia. Y por supuesto, pues también hay una consecuencia procesal, ¿no? Es decir, por ejemplo, si no se hace la cadena de custodia y el juez no tiene claro o cierto que la existencia de un indicio, probablemente no le asigne un valor a los elementos probatorios supuestamente derivados de la obtención de un indicio que no quedó registrado y controlado, entonces de los que se puede dudar justamente de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que viene después en su utilización, es decir, todos los indicios que son encontrados en un lugar de los hechos regularmente tienden a producir elementos probatorios, ¿no? Por ejemplo, si encontraron esta sangre, bueno, la sangre en sí mismo no es un medio, no se constituye en un medio de prueba, pero si se emite un dictamen pericial en materia de química que establece qué es sangre, qué es humana, el tipo de grupo sanguíneo al que corresponde, etcétera. Bueno, pues obviamente ese dictamen pericial ha sido producido con motivo, ¿no?, de el indicio que fue encontrado y del que tenemos que tener certeza de cuáles fueron esas condiciones en las que fue encontrado, y en caso de no haber sido las adecuadas, bueno, pues obviamente se podrá cuestionar esto en cualquier momento en el procedimiento, ¿no? Y bueno, esto es en general lo que quería platicarles sobre la cadena de custodia. A ver si me indicas, mi estimada Ivonne, si tenemos alguna pregunta sobre el tema. El momento es procedimiento, ¿no? Gracias, maestra Anaí.
A ti, muchas gracias. Efectivamente, sí, muchas gracias. Fíjate que este tema que estás perfectamente abordado bajo tu experiencia, no solo como operadora, sino también como litigante, pues obviamente le sirve mucho a aquellos policías y para nosotros los abogados que litigamos la materia, porque podemos hacerlo valer obviamente dentro de las audiencias. Y en muchos casos, pues bueno, puede devenir algunas nulidades, inclusive, ¿no? Fíjate Claro. que tenemos dos preguntas de nuestro auditorio. La primera nos la hace una chica quien nos pregunta quién tiene a cargo la trazabilidad en la cadena de custodia. Gracias. Bueno, esta es una función compartida, es decir, perdón, la trazabilidad justamente registra quién tiene y en qué momento el indicio, ¿no? Entonces, por eso les ponía el ejemplo, ¿no? Si yo soy el perito que manejé la escena de los hechos, la trazabilidad inicia conmigo, es decir, yo soy el primer, por eso se llama cadena de custodia, ¿no? Porque justamente son eslabones que van garantizando una unidad, ¿no? Y entonces, la trazabilidad, que consiste justamente en el registro de estos cambios de manos, ¿no? Y de lugares en que se encuentra el indicio, van a generar la trazabilidad. Entonces, es una tarea conjunta. Entonces, por ejemplo, si yo soy la perito y hago el levantamiento en la escena de los hechos de este indicio y yo soy la que lo registro como primer eslabón, ¿no? Ahí empieza la trazabilidad, pero vamos a suponer que yo se lo doy a un policía de investigación para que este haga el traslado. Entonces vamos a poner que Juan López, que es mi policía de investigación, reside y esta es la trazabilidad justamente. Entonces viene el policía de investigación y él registra que él hace el traslado y después lo va a entregar a un tercero, por ejemplo, a Ivonne, ¿no? Ivonne es la perito en materia de química y ella también hace su registro de fecha, hora y lugar en que ella recibe, para que lo recibe. Y entonces eso justamente es la trazabilidad. Entonces, justamente la trazabilidad, diríamos, es una obligación de quien tiene contacto con el indicio de registrar fecha, hora y lugar en el que está recibiendo justamente el indicio y cuál es la intervención que ese sujeto tiene sobre ese indicio. Entonces, esa sería mi explicación de la corresponsabilidad de la trazabilidad. Así es, porque tienes razón. Efectivamente, el buen manejo de esa trazabilidad lo que nos va a generar siempre va a ser esa certeza del manejo de los indicios, obviamente, que forman parte de la cadena de custodia, para saber quién lo tuvo, quién lo manipuló y en algún momento, pues, quién hizo uso para cualquiera de los medios de prueba, ¿no? Mira, Claro. tengo una última pregunta que dice, ¿cuáles son las preparaciones para que un agente policial pueda procesar el lugar de intervención de los Bueno, hechos? gracias. Tendría que haber una capacitación integral el manejo de escena de los hechos. Es decir, además de manejar el protocolo de primer respondiente y hacer un llenado adecuado del informe policial homologado, que es como lo que falla mucho a nuestras policías, desafortunadamente, se les complica mucho el llenado del informe policial homologado, que por más que se ha tratado de hacer más sencillo, creo que se está complicando cada vez Sí, más, ¿no? sí. Que es algo en lo que sí se tiene que capaz muchísimo el policía, o sea, llenar adecuadamente los registros. Bueno, también tendría que tener bases de criminalística de campo, es decir, porque además de hacer la protección y preservación, el acordonamiento, evitar que se metan, etcétera, pues tendría que hacer el manejo propiamente de la escena de los hechos. Entonces tiene que tener mínimo bases de criminalística de campo y saber, bueno, y un curso práctico para que pueda saber cómo se hace, por ejemplo, la búsqueda de huellas latentes, cómo se hace el levantamiento adecuado y con qué material y con qué técnica se levanta sangre, semen, saliva, para efectos de que haga un buen levantamiento, una fijación adecuada, ¿no? Que haga el embalaje adecuado de manera que no altere, destruya o pierda, ¿no? Los indicios. Entonces,
Es una responsabilidad bastante grande, pero sí hay policías con capacidades para procesar la escena de los hechos en las fiscalías y han sido preparados por bastante tiempo en todos estos temas, la parte jurídica, por supuesto, y la parte práctica, que es la más importante, ¿no? La parte práctica y sobre todo les decía el llenado de los formatos, porque al final de cuentas puede ser que a veces hagan un buen procesamiento técnico y falla mucho el tema de los formatos y un formato mal llenado desafortunadamente a veces puede meter en problemas al personal operativo. Entonces, en lo que se tendría que poner muchísima atención, además de lo técnico, es en el adecuado de llenado de los formatos, de manera que ya en el procedimiento no haya alguna deficiencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. En estricto sentido, todos los policías preventivos de investigación, etcétera, deberían estar capacitados en lo más esencial del levantamiento de la escena de los hechos, porque, por ejemplo, el protocolo de primer respondiente, fíjense que contiene una indicación que se llama la priorización, que consiste en que precisamente cuando existen algunas situaciones demográficas o climáticas, es posible que el Ministerio Público le dé la indicación al policía preventivo que haga el levantamiento lo más rápido posible de los indicios. Entonces sí tiene que manejarlo. ¿Por qué? Demográficas, por ejemplo, cuando vamos a entrar a un lugar difícil, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Tepito en la Ciudad de México, ¿no? Y cada entidad federativa tiene su Tepito, ¿no? Entonces, sabes que si entra la policía en un 2, 4, 3, ya viene un montón de gente, a la mejor armada, a la mejor... Entonces, lo que se da la indicación es policía preventiva estuvo el levantamiento, ¿no? Entonces, ya tendría que tener el conocimiento generalmente cualquier policía para hacer el levantamiento por si tiene que priorizar. O la otra es, viene un tormentón terrible y los indicios se van a perder porque están en la calle. Entonces, por supuesto que lo primero que se tendría que hacer es pedirle a la policía, pues empieza a hacer el levantamiento, porque de acá que llegan los peritos hasta allá, no vamos a llegar y se van a perder los indicios. Entonces, en estricto sentido, todas las policías ya están o deberían estar capacitadas en el manejo de la escena de los hechos y tener un equipo mínimo adecuado para poder hacer el levantamiento. Obviamente, bueno, es claro que en muchos lados esto no ocurre, pero es así como debería ser, porque el protocolo de primer respondiente te dice que incluso debes saber priorizar y hacer un levantamiento de escena de los hechos lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, pero la preparación sería esa. Y sí, y como bien lo dices, no existe el ABC, sino que realmente se trata de una preparación integral. O sea, no es exclusivamente conocer ciertas técnicas, sino más allá de esto. Fíjate que tenemos una última pregunta Adelante, en las que la que quieras. nos dicen, ¿en qué momento termina la responsabilidad del primer respondiente relacionado con el lugar de intervención y el llenado de custodia? Bueno, el primer respondiente tiene dos principales trabajos. Número uno, pues llegar, ya saben, al lugar de los hechos. Regularmente es el primero que tiene contacto con la escena de los hechos y le toca la preservación y protección. Con independencia de que ya les conté que cuando llegan los peritos y la policía ministerial hacen un acto formal que se llama entrega de la escena de los hechos o entrega-recepción de la escena de los hechos, la policía preventiva o el primer respondiente, puede ser Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Preventiva Municipal, la que ustedes se puedan imaginar, incluso el ejército, tiene la obligación de quedarse ahí a hacer la vigilancia y custodia del lugar y se retiran con todos. Y después tienen que hacer el llenado completo del informe policial homologado y firmarlo y tendrán que entregar toda esta documentación en la agencia del Ministerio Público y por supuesto en sus propias instancias. Entonces no termina su actuación hasta que se levanta toda la escena de los hechos y se hace la entrega formal a la gente del Ministerio Público de esto. Pero propiamente la dirección del manejo de la escena concluye cuando se hace la entrega-recepción al policía ministerial encargado del manejo de la investigación en adelante. Entonces, su responsabilidad de la escena de los hechos concluye cuando él entrega la escena de los hechos al policía de investigación, pero sigue su chamba de vigilancia, ¿no? Muy bien, maestra, pues sin duda, este es un tema que podemos abarcar muchas horas de videoconferencia
inclusive de una buena conferencia de manera presencial, que esperemos ya pronto nos lo permita las cuestiones de salud. Sí, ya sé. Sí, todos ya las extrañamos. Y justamente Sí, porque, pues bueno, eso nos hace ser un poco más cercanos con este tipo de cuestionamientos y ya que los sé. ejemplos, bueno, siempre nos ayudan mucho. Maestra, quedan muchos temas en el tintero todavía. Esto nos da para que el día de mañana, pues si nos los permites, te podamos volver a invitar y nos compartas nuevamente todo este conocimiento tan amplio que tienes sobre este tema y sobre otros muchos más del sistema penal acusatorio. Claro que sí. Te agradecemos, maestra, toda esta aportación académica a la universidad de manera virtual y me voy a permitir entregarte nuevamente de manera virtual un reconocimiento por tu participación en esta excelente ponencia, por lo que me voy a permitir darle lectura al mismo. Dice, Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC, otorga el presente reconocimiento a la maestra Anaíd Campos Galindo por su especial participación y aporte académico de manera virtual en la videoconferencia denominada Cadena de Custodia. Chautempan, Tlaxcala, a 11 de septiembre de 2020. Universidad Nova, UNOVA y sé diferente. Maestra, lo entregamos con mucho Muchísimas cariño. gracias. Muchas gracias por la invitación, por la participación de tu público, por la paciencia para estos temas y bueno, pues sí, esperemos poder retomarlos más adelante. Muchas gracias, maestra, y a todos los que hoy nos acompañan, a toda la comunidad UNOSIC, les agradecemos por seguirnos en vivo y no olviden compartir este video para que muchos abogados y público en general interesados en la materia penal y en muchas materias del derecho gocen de esta capacitación constante de UNOSIC y próximamente muchas más que llevaremos hasta sus despachos, a sus hogares y donde se encuentren ustedes presentes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, en nuestro perfil UNOSIC Nova, en nuestra página de YouTube Universidad Nova en Ciencias Jurídicas SC, a través de nuestra página web www.unosic.edu.mx para conocer a la Universidad Nova, su oferta académica, que seguramente tendremos una buena opción para ti. Y recuerda, UNOVA y sé diferente. Gracias, hasta pronto.